Bienvenidos a la sección número 10 de la serie Hermenéutica, normas básicas de interpretación bíblica. Nos corresponde entrar a la regla número 8. Esta es la regla de el contexto. El contexto. La regla del contexto es fundamental en la interpretación de la Biblia. Pasarla por alto es garantizar la distorsión del pasaje en estudio. ¿Qué es el contexto? Es el conjunto de las cláusulas y disposiciones de un texto consideradas de acuerdo con el sentido que se desprende del todo. Repito, es el conjunto de las cláusulas y disposiciones de un texto consideradas de acuerdo con el sentido que se desprende del todo. De todo el pasaje. La unión de cosas que se enlazan y entretejen en ese texto. Ese es el contexto. El doctor Robert L. Plumer, profesor asociado de interpretación del Nuevo Testamento, dice respecto a esta regla: cualquier porción de las Escrituras debe ser leída en el contexto de la frase, de una unidad más amplia del discurso y del libro entero. Cuanto más nos alejemos de las palabras en cuestión, menos informativo resulta el material aportado. Don Ernesto Trenchard da un aporte muy digno de compartir aquí. Él dice, respecto a la regla del contexto, entre otras cosas, lo siguiente: muy conocida es la importancia que algunos conceden a ciertos textos arrancados de su contexto, sin tener en cuenta el tenor de la totalidad de las enseñanzas del Maestro y de sus inspirados apóstoles. Con razón repudiamos ese procedimiento, haciendo ver que tales textos adquieren un sentido muy diferente a la luz de su contexto total y en relación con la doctrina apostólica en su conjunto. Pero el evangélico que dogmatiza sobre el sentido de ciertas frases sin haber meditado cuidadosamente el significado general del pasaje, cae en idéntico error. Y sin querer hacerlo y sin saber lo que hace, puede muy bien falsear el sentido de las Sagradas Escrituras. Termina diciendo don Ernesto Trenchard: todas las normas de interpretación son importantes, pero ninguna más que esta. Después de examinar concienzudamente las palabras y frases de un texto, su significado ha de determinarse en relación con el sentido general del pasaje en que se halla. La base bíblica para esta regla hemos de verla en esta ocasión a través de ejemplos, en donde la importancia de esta regla se verá con toda claridad. Algunos ejemplos. Número 1. 1 Corintios 15, 19. 1 Corintios 15, 19. Dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Cómo les parece? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, los más dignos de compasión de todos los hombres. Es decir, si nuestra esperanza en este mundo, mientras vivamos aquí, está puesta solamente en Cristo, somos los seres más dignos de lástima. Eso es lo que dice esa frase allí sola. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos aceptar y asimilar semejante declaración que va contra toda la enseñanza bíblica respecto a Cristo como nuestra única esperanza? Leemos, por ejemplo, en Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Qué cosa? La esperanza de gloria. En 1 Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 1 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza.
Tenemos entonces que es enseñanza general, enseñada y creída por la Iglesia Apostólica, que Cristo es la esperanza de todo creyente. ¿Estamos de acuerdo? En Él y en su plan de redención se cifra toda esperanza cristiana. ¿Cómo es entonces que viene el apóstol Pablo y dice lo que ya hemos leído en 1 Corintios 15, 19? Solo hay una forma de entender su declaración, y es aplicando la regla del contexto. En este caso, del contexto inmediato del capítulo en el que se encuentra la declaración. Al trabajar un poco con este caso, veremos cómo esto nos servirá de modelo de aplicación de la regla del contexto. Veamos esto un poco más de cerca y descubriremos fácilmente qué es lo que quiere decir Pablo con la declaración que nos ocupa. Y descubriremos a la vez que no hay ninguna contradicción entre esa declaración y sus enseñanzas generales en sus epístolas. Iniciemos con el verso 12. Dice, pues si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Vamos en 1 Corintios 15. Pues si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Noten ya cómo va entrando en el asunto. Verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y a partir de aquí, Pablo procede a enumerar o enlistar una serie de consecuencias lógicas que vendrían como resultado de aceptar la doctrina falsa que niega la resurrección de Cristo. Entre esas consecuencias están las siguientes. Es decir, si no es cierto que Cristo resucitó, entonces, verso 14, vana es entonces nuestra predicación, la predicación apostólica. Verso 15, los apóstoles serían hallados falsos testigos de Dios por predicar que Cristo resucitó, cuando en verdad eso no ocurrió, la resurrección de Cristo. Si es cierto que no resucitó, como algunos estaban enseñando en su época. Porque, el verso 16, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y aún habría más resultados fatales. Entre otros, verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. La fe cristiana. Y como consecuencia lógica, los creyentes entonces seguían estando todos en sus pecados, según el verso 17. Y si es así, que Cristo no resucitó, entonces todos los que hasta ese momento habían muerto en Cristo, con su esperanza puesta en Él, expresaron esa fe en Cristo inútilmente, porque no habría en Él salvación. Puesto que si no resucitó ni Él mismo, ¿cómo va a resucitar a otros que creyeron en Él? Según el verso 18. Y entonces viene nuestro texto, el 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. ¿Estamos captando el punto? ¿Qué es lo que está diciendo? Que si Cristo no resucitó y nuestra esperanza está puesta en Él, en su resurrección, entonces somos los más dignos de lástima de entre todas las personas, porque nuestra esperanza está cifrada en algo que nunca ocurrió, en tal caso, la resurrección de Cristo. Si es cierto que no hay resurrección de muertos, y por lo tanto, nuestra esperanza está cifrada en alguien que está muerto, como cristianos. Ahora bien, es claro a todas luces lo que Pablo está diciendo o argumentando, pero eso no puede entenderse si no es por el contexto del pasaje. La frase sola, por sí misma, arrancada de su contexto inmediato, solo pone al apóstol a contradecirse a sí mismo. Y tal cosa es inaceptable para los cristianos, porque creemos que él habló inspirado por el Espíritu Santo. ¿Captamos ese primer ejemplo? La importancia del contexto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o inquietud ahí? Si no, otro ejemplo de la importancia del contexto. ¿En qué consiste la regla del contexto? Primera de Juan 1:10. Primera de Juan 1:10.
Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Han escuchado o leído o visto alguna vez el uso de esta declaración así sola? Este texto ha sido utilizado por algunas personas desdichadamente, incluidos algunos que profesan el cristianismo, para decir que la Biblia enseña que el cristiano, mientras viva en este mundo y antes de la segunda venida de Cristo, nunca podrá llegar al momento en su vida en que no peque más. Y que puesto que esto es así, si algún cristiano cree que puede llegar a tal estado antes de la segunda venida de Cristo en gloria, se engaña a sí mismo y no está en la verdad. ¿Han escuchado eso? ¿Qué tenemos en realidad en este texto? ¿Cuál es su enseñanza? ¿Está en lo correcto quien lo interpreta como ya se mencionó? ¿Es este texto una evidencia bíblica de que el cristiano nunca podrá en esta vida, antes de la segunda venida de Cristo, dejar de pecar? Permítanme aclarar un poco más lo que algunos pretenden que entendamos de este texto. El razonamiento es como sigue. Siendo que los que dicen que no han pecado son mentirosos y la verdad no está en ellos, entonces también son mentirosos los que enseñan que no se puede pecar. ¿Ya? Es decir, lo que este texto quiere decir, a fin de cuentas, es que como decir que no se ha cometido pecado equivale a mentir, entonces de igual forma decir que se puede no pecar igualmente es ser mentiroso. Es decir, creo que dije algo mal en la frase anterior. El argumento que utilizan, lo repito, siendo que los que dicen que no han pecado, este es el argumento que ellos utilizan, sacando del contexto la frase, siendo que los que dicen que no han pecado son mentirosos y la verdad no está en ellos, entonces también son mentirosos los que enseñan que se puede no pecar. ¿Okay? Que se puede no pecar. Creo que dije que no se puede pecar. Los que enseñan que se puede no pecar son mentirosos también, porque eso es lo que el texto dice. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso a él y estamos engañados. Bien, ¿es esa la enseñanza de Juan aquí? Sí, pero solamente si despojamos la declaración de Juan de su contexto. Solo arrancándola de su contexto inmediato puede concluirse semejante cosa. Acerquémonos pues al contexto de esta declaración juanina y veremos una vez más la gran importancia de respetar el contexto en el estudio de toda declaración bíblica, a fin de no hacerla decir lo que no dice. Antes de entrar a conocer el contexto de esta declaración, es de mucha ayuda introductoria una pregunta enmarcada en el área que nos ocupa. En un determinado caso, en el que a uno de nosotros se nos acusa de haber cometido un delito que no cometimos, es decir, la acusación sería ¿cómo? Falsa. Usted no robó lo que dicen que robó. Y cuando a usted se le interroga en el juicio, usted niega la acción de la que se le acusa y se le culpa. ¿Miente usted por sostener que no ha cometido dicho delito? Pregunto. Por supuesto que no. Mentiría si lo aceptara. Si no lo hizo, ¿verdad? Si no lo cometió. Por otro lado, si usted cometió realmente el delito del que se le acusa y niega haberlo cometido, ¿es usted mentiroso? Sí, es mentiroso. Bien, el contexto de esta declaración del apóstol Juan es exactamente el segundo caso. Personas inescrupulosas, caracterizadas por vivir en las tinieblas del pecado, sostenían no haber pecado. Y eso es mentir.
El capítulo 1 y los primeros versículos del 2 de Primera de Juan nos confirman esto. En primer lugar, notemos una frase clave que el apóstol repite 6 veces. En el 1.6, 1.8, 1.10, 2.4, 2.6 y 2.9. Repito, por los que anotan, en el 1.6, en el 1.8, en el 1.10, en el 2.4, en el 2.6 y en el 2.9. Una frase que da mucha luz en cuanto al verdadero significado de la frase en estudio, o del texto en estudio. Dice, si decimos que no hemos pecado, esa es la frase, si decimos, o el que dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La frase repetitiva es, si decimos que, pero. Verso 6, si decimos que tenemos comunión con él, con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, sostener que se tiene comunión con Dios mientras se anda en tinieblas equivale a ¿qué? Mentir. Es mentir. 2.4. El que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Noten cómo se va repitiendo el pensamiento. El que dice esto, pero hace aquello, contrario, es mentiroso. El que dice esto, pero hace esto otro, contrario a lo que dice, es mentiroso. O sea, sostener que se conoce al Señor y no obedecer sus mandamientos es mentir. Es pura habladuría, es puro engaño. 2.9. El que dice que está en la luz, ese es sinónimo de pero. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Es decir, sostener que se está en la luz mientras se aborrece al hermano es mentir, porque se está en tinieblas. Un ejemplo muy ilustrativo del significado de la frase el que dice. En el contexto no solo inmediato, sino en las otras epístolas de Segunda de Juan y Tercera de Juan, que es el contexto amplio. En Primera de Juan 2.6 leemos, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Cómo entender este texto? El que dice permanecer, ¿en quién? En Cristo. Pero, ¿cómo lo sabemos? Porque el texto dice, el que dice que permanece en él. ¿Quién es él? El que se menciona en el verso 5. Por esto sabemos que estamos en él, en Cristo, que es lo mismo que estar en el Padre o en Dios. Ahora bien, ¿cómo sabe el que dice que permanece en él, que en verdad está en él? Según lo que estamos leyendo, andando como él anduvo. Sí, pero ¿cómo es que él anduvo? Guardando los mandamientos de Dios, según los versículos 3 al 5. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo sabe una persona que permanece en Dios entonces? ¿O cómo hace una persona para cerciorarse de que permanece en Dios? Alguien dirá, bueno, andando como él anduvo. Esto es cierto, pero es muy general. Mientras que el mensaje de Juan aquí es muy específico. El contexto del versículo 6 explica específicamente qué es permanecer en él. Versículos 4 y 5. Es guardar sus mandamientos, su palabra. Juan lo aclara en 1 de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por otro lado, en el 2:5 leemos que el que guarda los mandamientos de Dios y su palabra es en el que verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y en el 4:12
recalca que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en segunda de Juan agrega que cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué se quiere decir con todo eso? Que para saber a qué se refiere Juan en 2:6 con el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, es decir, para saber qué es permanecer en él y qué es andar como él anduvo, es necesario recurrir a los versículos 3, 4 y 5 que le preceden, e incluso a las otras ocasiones en las que el mismo autor utiliza los mismos términos en sus epístolas. Pues bien, con primera de Juan 1:10 tenemos exactamente la misma situación. La única forma de saber lo que Juan quiere decir es con la frase: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La única forma de saber lo que él quiso decir con eso es buscando su contexto inmediato, que son los versículos que le preceden, 5 al 9, que en resumen dicen que sostener que no se ha pecado mientras se anda en tinieblas es mentir. Es hacer mentiroso a Dios, que señala a los tales como pecadores, y es no tener su palabra. Ahora bien, algunos han razonado que si las cosas son como han sido expuestas aquí, ¿por qué entonces no incluyó Juan esa aclaración en el verso 10? Es decir, que los que decían que no habían pecado eran personas que andaban en tinieblas y que no conocían a Dios ni su palabra. ¿Por qué no hizo Juan eso? Por la misma razón por la que Pablo, cuando dijo: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. No aclaró que eso era así si Cristo no resucitó, como algunos enseñaban. Pablo no lo aclaró, solo dijo la frase. O sea, él no dijo: si en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, si Cristo no resucitó. No dijo ese último. ¿Por qué? Ya lo había dicho. Ese es el contexto. Lo dijo en los primeros versículos. Es que en el caso de Primera de Juan, ellos tenían, y también de Corintio, en el contexto, ellos tenían claro que no estaban haciendo declaraciones en el vacío, tanto Pablo como Juan, sino dentro de un contexto formado por un conjunto de declaraciones que se explican entre sí. ¿Recuerdan la explicación del contexto? Juan está claro en que lo que escribió fue una carta, un documento completo, y que el contexto de todo ese documento es que en el que deben entenderse sus declaraciones. Él no escribió un versículo, fue una carta. ¿Cómo han entendido las personas que se han dedicado por años al estudio de las cartas de Juan y por lo tanto creo yo que tienen algo para enseñarnos al respecto? Entre otros, E. Howard Marshall, miembro del cuerpo docente del Departamento de Exégesis del Nuevo Testamento de la Universidad de Aberdeen, Escocia, exégeta y teólogo del Nuevo Testamento, tiene algo para decir respecto al contexto de Primera de Juan 1:10. ¿Quiénes eran los que decían no haber pecado y a pesar de eso estar en comunión con Dios? Miren lo que dice. La primera afirmación, Primera de Juan 1:6, la hacían personas que alegaban que tenían comunión con Dios. Probablemente sostenían que tenían una relación verdadera con Dios, sin aceptar la enseñanza particular del autor. Juan combate tal pretensión alegando que ellos todavía viven en tinieblas. Vivir en el resplandor del reflector implica vivir una vida compatible con el hecho de estar en la luz, una vida que está libre de pecado. Vivir en las tinieblas significa vivir sin el beneficio de la iluminación y dirección divinas y por tanto vivir en pecado. Lo que Juan afirma es que no es posible
tener comunión con Dios y al mismo tiempo vivir en pecado. ¿Captamos el punto? Porque tener comunión con Dios significa andar en la luz, mientras vivir en pecado significa andar en tinieblas. Sigue diciendo este especialista en Nuevo Testamento. Esas personas que se estaban engañando a sí mismas, ellas afirmaban tener comunión con Dios, pero debido a la incompatibilidad entre la naturaleza de Dios y su naturaleza de hombres que vivían en las tinieblas, se engañaban a sí mismos. Termina diciendo, los falsos maestros cuyas opiniones está citando Juan y refutando con estos versículos, se gloriaban de su compañerismo y comunión con Dios, pero pasaban por alto la comunión con los hombres. Juan desea recordarles que ellos no pueden tener comunión con Dios a menos que tengan comunión con otros cristianos. Los que se apartan de su comunión con otros cristianos no pueden tener comunión con Dios. El autor, Juan, acusa a sus opositores de afirmar tener comunión con Dios aunque andaban en tinieblas. ¿Captamos? Sí. El tiempo se nos fue, quedamos por aquí y continuamos en la próxima sección.